Hola chicos, buenas tardes. ¿Me logran escuchar para que empecemos la clase? Contéstenme, porfa. Chicos, buenas tardes. ¿Me logran escuchar? Por favor, contéstenme. Chio, Jordan, Patricia, los que están conectados, ¿me logran escuchar? Me dice se escucha. Ya, Chio, gracias. Muy bien, chicos, gracias. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Vamos a recuperar la clase de ayer. Disculpen que se fue el servicio de internet por mi zona y regresó ya 45 minutos luego y ya era muy difícil para mandarles un link y que ustedes se conectaran a esa hora. Entonces, hoy día vamos a recuperar la clase del día de ayer, que nos tocaba lo que es procesos de control de calidad del proceso de productos agrícolas y pecuarios, ¿verdad? Estamos ya en la semana 11 y vamos a entrar con un nuevo tema que son los procesos de productos pecuarios, ¿verdad? Inicialmente nosotros vimos todo lo que eran BPA, lo que eran ISOs, en la segunda unidad o en la segunda parte del curso hemos visto todo lo que es el sector agrícola, ¿verdad? Todo lo que es su uso de plaguicidas, los tipos de agua que se usan, los cultivos, la cosecha, etcétera, todo lo que es control de calidad en base a esos puntos de lo que era el campo agrícola. Ya para esta última fase, pues nos toca ver todo lo que son los procesos, pero ya del campo pecuario, ¿verdad? Todo lo que son los procesos de los productos del campo pecuario. Entonces, el día de hoy empezamos ya con este nuevo tema y como indicador de logro para esta nueva semana, tenemos que programa, evalúa los flujos de transformación y aplica los principios básicos para la conservación de los productos pecuarios en condiciones óptimas de identificación de materias primas, teniendo en cuenta su valor nutricional, ¿verdad? Entonces, yo les había enviado un video el día de ayer, donde ya algunos lo contestaron, me enviaron sus respuestas, ¿verdad? Era, era del campo pecuario, ¿verdad? ¿Qué relación tiene la palabra pecuario, ¿verdad? Desde el punto de vista que ustedes conocen, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de productos pecuarios, ¿verdad? Cuando hablábamos las unidades anteriores de los productos agrícolas, se tenía que ver todo con el campo agrícola, ¿verdad? Con lo que se producía en el campo, en las tierras de cultivo, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de todo lo que son los productos del campo pecuario, es decir, todo lo que tiene que ver con la crianza animal, ¿verdad? Y aquí hablamos exclusivamente, de las crianzas o de la producción a la que nosotros obtenemos un beneficio de esa crianza, ¿verdad? Un beneficio económico o un beneficio de autoconsumo, porque a veces nosotros podemos dedicarnos a una crianza como un negocio, ¿verdad? Para nosotros obtener ingresos económicos, o podemos dedicarnos a una crianza para nuestro autosustento, ¿verdad? Para nosotros alimentarnos, nosotros, nuestra familia, como mucho de esto se da en lo que es la zona rural, ¿verdad? Entonces en la zona rural muchos crían pues sus gallinas
de repente tienen por ahí un chanchito, una vaquita de repente, pero es para su autoconsumo, no necesariamente es para la comercialización, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a ver a partir de esta semana es todo lo que tenga que ver con el campo pecuario, ¿verdad? Todo con lo que tiene que ver con la producción animal. Como les decía, lo que a mí me da un beneficio económico o lo que ya sea económico o de autoconsumo, ¿verdad? Porque podemos decir que el campo pecuario son los animales domésticos. En sí, los animales que nosotros trabajamos en el campo pecuario son animales domésticos. Pero recordemos que el perro, el gato también son animales domésticos. Y no necesariamente me dan a mí una ganancia económica del campo pecuario específicamente, ¿verdad? O de repente, ¿cómo se llama? Algo para autoconsumo, ¿verdad? Porque yo no consumo ese tipo de carnes. Entonces, cuando hablamos del campo pecuario, exclusivamente hablamos de animales que sí han sido domesticados, pero que nosotros recibimos un beneficio de esa producción o de esa crianza, ¿verdad? Ya sea económica, porque ¿cómo se llama? A vender el producto que obtenga de eso, o porque yo me voy a beneficiar consumiendo el producto, ¿verdad? Entonces, de allí el video que les envié y la pregunta decía, ¿a qué se denomina pecuario, verdad? Entonces, el campo pecuario es todo lo que es crianza y manejo del ganado, ¿verdad? De la producción animal o de las actividades pecuarias, actividades animales que se realizan. ¿Cuáles son las materias primas del sector pecuario? Pues depende mucho de la especie a la que yo me dedique a criar, ¿verdad? O a la especie que yo produzca. Si yo produzco vacunos de carne, vacunos de leche, ovinos, caprinos, aves, cerdos, ¿verdad? Depende del rubro al que yo me dedique, la crianza, es que yo voy a obtener materias primas. De cada uno de esos sectores productivos yo obtengo materias primas, ¿verdad? Entonces, como les digo, depende mucho del sector productivo al cual yo me voy a dedicar. ¿Y cuáles son las oportunidades que se me dan, verdad? ¿Cuáles son las oportunidades del sector pecuario, verdad? Ahí me dice lo que es el mejoramiento animal, lo que es el manejo, ¿verdad? Cómo ha ido evolucionando esta crianza pecuaria. Si nosotros nos vamos a la historia, como hicimos con la parte la agrícola, ¿verdad? Cuando el hombre en la antigüedad empezó a descubrir el cultivo, ¿verdad? Y dejó de ser este, sedentario, de ser nómada y convertirse en un sedentario, es decir, establecerse en un lugar. No fue así con el caso de la crianza animal y de la ganadería. Recuerden que el hombre en aquellos tiempos era un depredador, o sea, él era un cazador. El animal que él veía y que le servía para su alimentación, él lo cazaba, no lo criaba, no lo alimentaba y no lo desarrollaba para él luego consumirlo, ¿no? Eso empezó a ocurrir después, cuando empezaron las primeras domesticaciones animales, ¿verdad? Entonces, ahí recién el hombre recién empieza a manejar lo que es la producción, empieza a hacer corrales, a encerrar los animales para que no se les escapen porque aún eran salvajes. Incluso los primeros animales que el hombre logra domesticar, los primeros animales que el hombre logra domesticar es el perro y el chancho. ¿Ya? ¿Y por qué es que se dan esas primeras domesticaciones de estos animales? Porque justamente el hombre consumía no lo que él cazaba, pero tiraba los desperdicios, ¿verdad? Porque la parte de los huesos, la parte de las grasas, los pellejos, el hombre no los consumía, entonces consumía la parte de la carne y lo que no consumía lo desperdiciaba, lo tiraba. Entonces, fue así como los perros se iban acercando al hombre, los chanchos también. Recuerden que los chanchos se alimentan de los desperdicios. Si tú dejas un chancho ahí a la deriva en la calle, él va a buscar la forma de cómo alimentarse, consumiendo cualquier cosa que encuentre, ¿verdad? Entonces, cuando el hombre hacía esto, tirando los desperdicios que él comía, entonces ahí fue cuando los perros se fueron acercando y empezaron a perder ya un poco eso salvaje, el lado salvaje que tenían, ¿no? Y el hombre aprovechó porque ya luego al perro le sirvió al hombre como beneficio para ayudarle a la casa, ¿verdad? Entonces el chancho igual como se acercaba, se empezaron a domesticar y se fue pegando a un poco al hombre. Así fue como fueron las primeras especies que fueron domesticadas por el hombre. No fueron los vacunos. Los vacunos fueron los últimos en domesticarse, los caballos fueron los últimos en domesticarse. Se inició primero con el perro y el chancho
como les digo, ya porque el hombre botaba los desperdicios y ellos los consumían. Entonces se iba acercando al hombre y se empezaron a familiarizar con estas especies. Luego, por los cambios de temporada, los cambios de clima, iban apareciendo lo que son los ovinos, los caprinos, ¿verdad? Y empezó a domesticarlos también el hombre a estos animales. Empezó a formar corrales ya y empezó a encerrarlos para que no escaparan. Empezó a aprovechar de ellos no solo la carne, sino los abrigos, la lana, para que les servían para hacerse los cueros, para hacerse de su ropa, ¿verdad? Entonces, eso fue lo primero que el hombre empezó a domesticar. Ya cuando tenía asegurada lo que era su consumo y su vestimenta, ya cuando tenía asegurada lo que era el consumo y la vestimenta, recién ahí empezó a ir por la parte de lo que era ya animales de trabajo, animales que le ayudaran a trabajar. Que en este caso ya después fueron los vacunos, fueron los caballos, ¿verdad? Entonces los caballos le ayudaban ya cuando el hombre empieza a trabajar con los arados, empieza a trabajar la tierra, el caballo empieza a ser una herramienta de trabajo, ¿verdad? Incluso en la actualidad aún lo utilizamos como una herramienta de transporte en las zonas donde aún no hay presencia de movilidades, de carreteras donde la gente se pueda desplazar con un automóvil, entonces aún se utilizan ahí los caballos para poderse desplazar de un lugar a otro, ¿verdad? Entonces, así fue como ha ido evolucionando la crianza animal y en la actualidad pues tenemos sectores bastante avanzados como es el campo avícola, ¿verdad? El campo porcino que ha aumentado bastante en el último tiempo, los vacunos productores de leche, quién no consume leche, ¿verdad? Entonces, es un consumo que ha ido aumentando y que se sigue manteniendo en el tiempo y que va mejorando, porque genéticamente han habido mejoras, de manejo han habido mejoras, del sector alimenticio han habido mejoras, del campo sanitario han habido mejoras, entonces todos los aspectos que nosotros necesitamos para la crianza animal han ido mejorando y evolucionando con el tiempo. ¿Verdad? Entonces, nosotros tenemos que evaluar el control de calidad igual. Recuerden que el rubro de este curso es evaluar la calidad, el control de calidad de esos productos, así como vimos la forma adecuada anteriormente de cómo manejar un cultivo, de cómo hacer un control de plagas, de cómo manejar los insecticidas de la forma correcta, utilizando los controles de calidad que se deben utilizar, como existían los BPA para el campo. Para el sector pecuario también existen las buenas prácticas pecuarias, ¿verdad? Que también tienen que ver con el manejo del animal, ¿verdad? Entonces, si yo me dedico a una crianza, hay ahí establecidas las buenas prácticas pecuarias. Así como yo estoy en un campo de arroz, de plátano, de mango, de uva, y tengo las buenas prácticas agrícolas, en el sector pecuario también tenemos las buenas prácticas pecuarias, ¿verdad? Entonces, cuando yo hablo del curso de control de calidad, yo me refiero a todas esas prácticas pecuarias que voy a realizar para producir algo, ¿verdad? Que se den de la forma correcta, utilizando la alimentación correcta, manejando un calendario sanitario adecuado, ¿verdad? Insumos alimenticios de primera calidad, etcétera, etcétera, para que al final el producto que yo obtenga al final del proceso sea un producto A1, es decir, un producto apto para el consumo humano, inocuo, libre de bacterias o de cualquier contaminante que pueda hacer que el producto sea rechazado por el consumidor, ¿verdad? Entonces, desde ahí empezamos nosotros a evaluar todo lo que es el campo pecuario y todo lo que es el mejoramiento. Entonces, dentro de las actividades pecuarias, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de actividades pecuarias? Cuando hablamos de actividades pecuarias, estamos relacionándolo con la producción del ganado, ¿verdad? Dentro de las actividades agropecuarias, también se le constituye como una actividad primaria dentro de la economía. El campo pecuario, el campo agrícola son actividades primarias dentro de la economía. Entonces, ¿cuáles son esas actividades pecuarias? La crianza, ¿verdad? La crianza, las actividades que a mí me van a dar un aprovechamiento económico, igual junto con la agricultura, ¿verdad? Igual que la agricultura como el campo pecuario, son actividades muy, muy antiguas que se han iniciado desde un primer momento, como les digo, desde épocas del hombre en un primer inicio, ya nosotros teníamos lo que era la producción pecuaria, ¿verdad? Entonces, cuando,
Cuando nosotros empezamos a estudiar todo este campo, nosotros ya nos referimos a todos esos campos que ya en la actualidad existen, ¿verdad? Entonces, dentro de esos tipos de ganado, nosotros tenemos el porcino, el caprino, el equino, la avicultura, la apicultura, incluso, que es la crianza de abejas. Ustedes, no sé si ya, bueno, están llevando este curso, la crianza de abejas, la piscicultura, por ejemplo, la crianza de peces, ¿verdad? Entonces, todos estos campos tienen que ver con lo que es el campo pecuario. Entonces, ¿qué obtenemos nosotros de esos diferentes, de los derivados de esos productos? ¿Qué es lo que nosotros obtenemos? Pues obtenemos la leche, obtenemos la carne, el cuero, huevos, miel, lana, etcétera. Como les digo, depende de cuál es la especie a la que yo voy a, cuál es la especie a la que yo voy a producir, es la que yo voy a tener determinadas cantidades de productos o determinados productos, ¿verdad? Que es lo que voy a obtener de cada especie animal. Entonces, para recalcar, cuando hablo yo del campo pecuario, cuando yo hablo exclusivamente del campo pecuario, miren, es el conjunto de técnicas usadas para criar, mantener y mejorar un ganado. ¿Ya? Entonces, eso es el campo pecuario, criar, mantener y mejorar un ganado. Eso lo que tiene que ver con lo que es pecuario. Ahora, ¿a qué me refiero cuando yo hablo de campo pecuario? Hablo del ganado en sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el ganado en sí? Entonces, el ganado en sí es un conjunto de animales de cierta especie, ¿no? Que son criados ¿para qué? Para producción, para la producción. A estos animales que me van a producir, que como les decía anteriormente, dentro de estos ganados yo tengo las aves, los conejos, las reses, las abejas, etcétera, todos los que me van a dar un ingreso económico del que yo voy a producir algo. Como les decía, en cuanto a la domesticación, inicialmente se domesticaron, fueron los cerdos, las cabras, las ovejas por el ser humano que fueron domesticados, luego después fueron los bueyes, ¿verdad? El primer animal domesticado fue el perro, justo les contaba la historia de cómo fue, ¿verdad? Que fue el perro el que fue el primero junto con los cerdos, los primeros animales que fueron domesticados. Ya como les contaba, por el cambio de clima, las ovejas y los chivos migraban, las cabras, entonces estos luego fueron domesticados por el hombre. Y al final fueron recién los bueyes, las vacas y los caballos domesticados, ¿verdad? Entonces, como les decía también al inicio, la crianza de animales no solo yo lo hago desde un punto de vista comercial, también lo puedo hacer desde el punto de vista familiar, ¿verdad? O criar para subsistir, para una economía de autoconsumo, ¿verdad? En la que yo voy a criar a mis animales de forma libre, o de repente encerrados en un corral de forma estabulada, o de repente semi-estabulada, es decir, por la mañana los tengo en los potreros, en los corrales, y por las tardes, en la noche, ya los encierro en sus corrales y les doy un alimento en ese momento. Entonces, esa es una crianza semi-estabulada, ¿verdad? Entonces, estabulada cuando los tengo encerrados completamente, semi-estabulado cuando los tengo un tiempo encerrados y otro tiempo los tengo en libertad en los potreros, ¿verdad? Entonces, o en corrales, en patios, en las viviendas, ¿verdad? Entonces, como les decía, la crianza bien puede ser desde el punto de vista comercial o bien puede ser desde el punto de vista de autoconsumo, una crianza familiar solo para que la familia subsista y pueda sobrevivir, ¿verdad? Entonces, como les decía en la historia de la ganadería, los primeros que se descubrieron fueron los perros y los cerdos, ¿verdad? Luego ya por las migraciones fueron las cabras, las ovejas, ¿verdad? Y el hombre empezó a obtener de ellas todo lo que era la ropa, ¿verdad? Empezó a solo a obtener la comida y también la vestimenta, y ya luego se preocupó de buscar ya animales que le ayudaran para el trabajo, ¿verdad? Entonces empezó con el ganado vacuno, luego también domesticó a las abejas, ¿verdad? Que son las que nos dan el edulcorante, que incluso hasta hoy en la actualidad lo siguen haciendo. Hay gente que se dedica y vive de esto, de lo que es la apicultura, ¿verdad? La crianza de abejas para poder obtener la miel y comercializarla, que tiene un muy buen precio en el mercado, ¿verdad? Entonces, así fue como se fue desarrollando la ganadería, fue evolucionando con los años. Al final, como les digo, los animales de trabajo fueron los que al final el hombre empezó a utilizarlos para los arados, ¿verdad? Los bueyes, los asnos, los caballos,
¿verdad? Entonces se fueron domesticando, ya fueron los últimos en domesticarse, como les digo, para utilizarse como herramientas de trabajo y como en la actualidad los utilizamos para herramientas de transporte, para movilizarnos de un lugar a otro. Entonces, dentro de los primeros ganados que tenemos está el ganado ovino, ¿verdad? Aquí cuando nos referimos al ganado ovino nos estamos refiriendo a las ovejas, ¿verdad? Y estas existen en la actualidad más o menos unas 800 razas. ¿Y qué obtenemos de la crianza de esta especie? Pues obtenemos carne, obtenemos lana, leche, la piel también que la podemos utilizar, ¿verdad? Entonces todos estos derivados de este animal los puede utilizar para comercializar, es un médico a la crianza de este tipo de ganado. Otro tipo de ganado es el vacuno, ¿verdad? El vacuno tiene dos, hay animales productores de leche, hay animales productores de carne, hay razas de vacunos que son productores doble propósito, es decir, me producen leche y me producen carne, ¿verdad? Entonces depende del rubro al que yo me dedique, de repente vendo leche, entonces me dedico al ganado lechero, de repente engordo para sacar reses al mercado, entonces me dedico al engorde de las reses, ¿verdad? Y de repente quiero los dos, puedo producir tanto leche para de repente transformarlo en queso, en yogur, ¿verdad? Y también produzco carne porque hay especies como la Brown Swiss que es específicamente para este tipo. Es doble propósito, me produce leche, me produce carne también, ¿verdad? Entonces son animales que llegan a pesar más de 700 kilos. Las razas específicamente de carne pueden llegar hasta más de 1000 kilos. Ya hay razas que llegan a más de 1000 kilos. Entonces, recuerden que la carne de res es una carne que consumimos no tan seguidamente como en la antigüedad. Ahora la carne de aves ha reemplazado mucho este rubro, porque antes sí consumíamos mucho la carne de res, ha disminuido, pero aún es un mercado muy, muy amplio. De todas maneras, quizás no lo comamos de todos los días, pero al menos una vez a la semana o de repente una vez cada 15 días, sí logramos consumir carne de res. Y la leche, pues, no la dejamos de consumir. eh, si tenemos niños en casa, con mucha más razón, hay consumo de leche, ¿verdad? Cuando tenemos ancianitos para cuidar de su salud, les damos leche y también seguimos consumiendo ahí. Entonces, son productos que se mantienen en el mercado y aparte de eso, todos los derivados que nosotros obtenemos de este tipo de especie, imagínense el cuero que se utiliza para la industria del calzado, para la industria de la moda, por ejemplo, casacas, carteras, ¿verdad? Tenemos la leche para procesar, podemos hacer yogur, queso, natillas, manjar y una serie de productos más que podemos utilizarlo como este derivado, ¿verdad? Entonces, venderlos como carnes por piezas, ¿verdad? Entonces, todo esto nosotros obtenemos del ganado vacuno. Otra especie que nosotros nos hemos dedicado también a la crianza es lo que es el ganado porcino. Y gracias a este ganado porcino, pues nosotros actualmente contamos con muchos subproductos de él, como es la industria cárnica, ¿verdad? Todo lo que es el tocino, la jamonada, los embutidos, ¿verdad? Son de esta especie. ¿Y por qué la utilizamos mucho esta especie? Porque es de corta crianza, o sea, no necesitamos tenerlo mucho tiempo criándolo para poderlo engordar y mandarlo al mercado, ¿verdad? Tiene gestaciones cortas de 114 días, entonces puedo tener reproducirse rápido la especie, tener animales vuelta para engordar, dejar animales para la reproducción. Entonces, lo que sí hay que tener bastante cuidado es con su carne porque sí tiene enfermedades muy, muy graves como son la triquinosis, ¿verdad? Y la salmonela también. Las aves también producen salmonela, pero el cerdo tiene consecuencias muy graves en cuanto a estas enfermedades sobre la salud humana, sobre todo. Ya por eso es que la inspección de esta carne es completamente obligatoria, como el resto de especies, pero acá sí, si encuentran la trignosis, pues eliminas todo el animal, ¿verdad? No es como de repente en el res, de repente en el hígado nomás encontramos por ahí una lipulla, entonces te decomisan el hígado, pierdes el hígado, pero el resto del animal lo puedes comercializar. Pero en el caso del cerdo, no. El cerdo, si encontramos la cisticercosis, decomisas todo, no te dejan nada, ¿verdad? Todo el animal es decomisado, incluso los queman para evitar el consumo de este alimento, porque hay gente que se arriesga a consumirlo,
cree que haciendo ciertos procesos puedes matar el parásito. Y desgraciadamente recuerden que este parásito llega al cerebro y puede causar pues hasta la muerte en el ser humano. Entonces por eso es que hay mucha gente que no lo consume por estas limitaciones, ¿verdad? Por lo que se conoce de estas enfermedades que el chancho tiene. Entonces yo creo que teniendo el control sanitario que se debe tener, haciendo la inspección sanitaria en el momento del sacrificio, podemos evitar todo este proceso. Y sobre todo teniendo el cerdo estabulado, es decir, encerrado, ¿verdad? El chancho se contagia de esta cisticercosis es porque consume las heces del ser humano. Es la única forma de contagiarse, no hay otra. Entonces, la única forma de que se contagie de este parásito es que salga pues a la calle y ¿cómo se llama? Y se contagie consumiendo las heces por ahí. Pero si los tengo en mi corral donde yo los alimento con mis desperdicios de cocina o los alimento con mi alimento balanceado, entonces no vamos a correr riesgo de que esto suceda, ¿verdad? Entonces, aquí en esto dice la triquinosis, ¿ya? Pero la triquinosis no la tenemos en el Perú. Lo que tenemos es la cisticercosis, que también causa el mismo efecto en los seres humanos, ¿verdad? Porque a veces llega al torrente sanguíneo y el torrente sanguíneo lo lleva al cerebro. Y ahí es donde se instalan estos parásitos, ¿verdad? Que luego empiezan a producir convulsiones en los seres humanos, ¿verdad? Entonces pierden la visión algunos. Y los procesos de convulsiones son muy frecuentes que, como les digo, en algunos casos son muy fatales porque no se pueden operar. Hay algunos casos que sí logran operarlo, algunos tratamientos que funcionan y que logran matar el parásito, pero que se queda ahí dentro del cerebro, pero muerto. No, ya, entonces, con esta especie sí hay que tener bastante cuidado en cuanto a la salud. Ya sí se inspecciona mucho, se cuida mucho de su crianza. Ya el próximo ciclo que les enseñe este curso también ahí vamos a ver todo lo que es sanidad y vamos a tenerlo en cuenta. Muy bien. Entonces, otra especie es el ganado equino. Como les decía, el ganado equino en un inicio se inició con el proceso de ser una ayuda para el hombre, ¿verdad? De que lo utilizáramos para el arado, para jalar las carretas en la antigüedad, ¿verdad? Y sobre todo, como les decía, como un medio de transporte. Ahora en la actualidad, aparte de solo como un medio de transporte, también se utiliza en los hipódromos, ¿verdad? Por caballos muy costosos, que, que hay gente que se dedica a la crianza de ellos, ¿verdad? Y es una inversión bastante fuerte, a los deportes con estos caballos, ¿verdad? Y son, como les digo, son especies muy costosas. Las personas que se dedican a la crianza de estos animales, gente que invierte mucho dinero, pero que un ejemplar de estos es altamente valorado en el mercado, ¿verdad? Entonces, sí es verdad que en las zonas rurales lo utilizamos como un medio de transporte, pues también se utiliza en los hipódromos como los caballos de carrera. En el Perú tenemos el caballo peruano de paso, por ejemplo, ¿verdad? Que también tienen un alto costo. Y deportes con este tipo de animales que hay, ¿no? Que, bueno, acá en el Perú no se desarrolla mucho, pero en otros países sí son muy, muy valorados este tipo de deportes, practicados incluso, entonces se dedican a la crianza de este tipo de especies. Entonces en la actualidad existen 350 especies a lo largo de todo el mundo, ¿verdad? En las diferentes partes del mundo, en los caballos de Egipto, los caballos españoles, ¿verdad? Encontramos diferentes tipos de caballos. Entonces, como les digo, este ganado generalmente se inició su domesticación con el fin de que apoye al hombre, de que ayude al hombre en los trabajos de campo. Luego tenemos el ganado caprino. Este ganado caprino nosotros lo terminamos desarrollando donde no podemos criar a veces ganado vacuno, donde no podemos criar un ganado ovino. ¿Por qué? Porque esta crianza de este ganado es bastante chusco, digámoslo así. No es un animal que se adapta a las diferentes temperaturas, que se adapta a los diferentes tipos de pastos, hasta de rastrojos vive. Porque tú puedes ponerlo en los lugares desiertos, que es como Piura, por ejemplo, Piura es un alto productor de ganado caprino, ¿verdad? Productor de leche de cabra, y en pleno desierto tú los tienes y ellos se alimentan ahí masticando los árboles de los algarrobos,
comiendo cualquier cosa, caminan bastante, suben cerros muy empinados para buscar alimentos, se alimentan de arbustos, todo es un animal bastante rústico y es por eso que su crianza no necesitamos mucha inversión para tenerlos, ¿verdad? Su crianza es bastante dócil, bastante fácil. Entonces, como les digo, donde se me hace muy difícil criar un vacuno, un ovino, pues el ganado caprino se puede criar perfectamente, ¿verdad? Entonces, ahí es donde utilizamos este animal. ¿Qué podemos obtener de él? Pues obtenemos leche, la leche de cabra altamente nutritiva, ¿verdad? Bastante nutritiva la leche de cabra. Tenemos el cuero que también lo podemos comercializar y las carnes, pues acá en la parte de costa el cabrito es un plato típico nuestro, ¿verdad? Entonces lo consumimos mucho este plato típico. Entonces el ganado caprino nos ayuda bastante con este tipo de crianza, sobre todo en nuestro medio que es muy limitado, muy limitado. Entonces, en cuanto a pastizales, por el tipo de clima que tenemos, que no tenemos agua casi todo el año, entonces, a pesar de eso, estos animales se crían bastante bien. Los metes en un lugar donde ya cosechaste y te deja limpio el campo comiendo todos los rastrojos que encuentre por ahí, ¿verdad? Entonces, como les digo, es un animal que nos sirve para criar muy bien. Utilizamos de la carne, la leche, el cuero. Y las formas de crianza de los ganados, como les decía, lo podemos utilizar de forma extensiva o semistabulada de forma intensiva y de autoconsumo. Entonces, cuando hablamos de forma extensiva es cuando nosotros hablamos dejarlo al campo abierto, en los pastizales, ¿verdad? Eso significa que yo debo tener también un buen cultivo de pastos, ¿verdad? Separarlos por potreros para que aprovechen todo el forraje que puede haber en ese sector, ¿verdad? Incluso cuando nosotros terminamos de cosechar, por ejemplo, el arroz y metemos ganado ahí para que termine de alimentarse de todo el rastrojo que quedó, ¿verdad? Entonces, esta forma extensiva es una forma de crianza mucho en la sierra, parte de, ¿cómo se llama? De la costa, cuando, como les digo, cuando ya hemos terminado de cosechar, metemos ganado ahí, ¿verdad? Pero más en la sierra los tenemos así, en los potreros, donde hay áreas verdes, pero como les digo, debemos preocuparnos mucho de tener pastizales para ellos, porque son animales que van a depredar toda la biodiversidad que hay ahí, ¿verdad? Van a hacer una deforestación, van a dejar todo completamente pelado, que esa es una de las limitaciones de este tipo de crianza, ¿verdad? La contaminación de acuíferos, la emisión de gases de efecto invernadero, a eso nos referimos a sus heces, ya sus heces tienen eliminación de gases, por eso cuando ustedes ¿se acuerdan que hacían el compost y veíamos que cuando nosotros removemos sale hasta humo de las heces? ¿Por qué? Porque hay emisión de gases y esos gases contaminan el medio ambiente, tienen efecto invernadero, ¿verdad? Entonces, ese es el problema con el tipo de crianza extensiva. El otro tipo de crianza es el intensivo, donde nosotros lo hacemos de forma encerrada, en corrales, ¿verdad? Como la crianza de los cerdos, como la crianza de aves, ¿verdad? Están dentro de un galpón y nosotros practicamos estas crianzas o estas producciones donde los animales están completamente manejados por el hombre, donde tienen una ventilación, una humedad, una temperatura controlada, ¿verdad? Todo esto lo maneja el hombre, ¿verdad? Entonces, eso es una ganadería intensiva, donde yo le doy todas las condiciones para que el animal me produzca todo lo que me tenga que producir. No siendo así si yo los tengo en el campo, ¿verdad? Porque en el campo no están cumpliendo los requerimientos, están alimentándose de la forma correcta, ¿verdad? Y van a alimentarse de lo que encuentran, pero no van a cumplir los requerimientos que tiene, ¿verdad? Cosa que sí le puedo dar yo en el corral, si me encargo de darle un alimento balanceado, ¿verdad? Entonces, como lo hacemos con el caso de las aves, ¿verdad? O en el caso de los cerdos, como les digo, incluso por salud, los cerdos deben estar encerrados en un corral para que no se me contaminen afuera, ¿verdad? Entonces, si yo cumplo mi calendario sanitario de mis vacunaciones que tengo que hacer en los cerdos, en las aves, entonces yo voy a evitar las altas tasas de mortalidad, voy a hacer que se aproveche muy bien todo su potencial genético que tiene, ¿verdad? Entonces, esa es la ganadería intensiva. Y la ganadería de autoconsumo, la apicultura también la estamos considerando como una ganadería intensiva porque la tenemos encerrada en un ¿cómo se llaman estos?
apícolas, la cajita donde los encierran, una colmena, ¿verdad? Entonces, en esta colmena ellos están encerradas ahí, produciéndome la miel, yo la cosecho en el momento en que ya está, ¿verdad? Entonces, eso es una crianza intensiva, porque no las tengo al aire libre, sino las tengo en un lugar. Para el caso del autoconsumo, cuando nosotros hablamos de autoconsumo, recuerden que estamos produciendo para nosotros mismos, ¿verdad? Como les decía, la finalidad no es comercializar, sino la finalidad es autosostenimiento, es decir, que me sirva a mí para alimentar a mí, a mis familiares que tengo en casa, ¿verdad? Entonces, una vaquita que me produce leche, pero para mí, para mis hijos, no, no para venderle ni al vecino ni a otra persona, porque es simplemente autoconsumo. Esa es otra forma que las crianzas existen. Ahora, ¿qué materias primas yo obtengo de las crianzas? Como les decía, dependiendo de qué especie es la que yo voy a criar, animales mayores o son reses, o animales menores, que son eh, las aves, todas estas especies. Entonces, de cada una de ellas yo voy a tener un producto que voy a conseguir, por ejemplo, en el caso de la leche, ¿verdad? Lo que son los quesos, lo que es el yogur. En el caso de las carnes, ¿verdad? Puedo venderla como carne fresca, como cortes de carcasa, ¿verdad? Cuando yo crío animales para carne, los vendo como en pie por kilos, como sale con hueso, con todo, o lo puedo vender como cortes de carcasa, ¿verdad? ¿A qué me refiero con cortes de carcasa? Cuando vendo el lomo por separado, cuando vendo el asado por separado, el churrasco por separado, o sea, cada uno de los músculos del animal lo vendo por separado y tiene un costo diferente, ¿verdad? Entonces, mientras más tierno es el animal, más cara es la carne. Por ejemplo, la carne de ternera, la carne de vacunos de 2 dientes, de 4 dientes, es una carne más suave, ¿verdad? Cuando hablamos de animales ya muy adultos, 6 dientes, 8 dientes, son animales bastante adultos y la carne es dura, ¿verdad? Entonces, ya ahí pierde la calidad de la carne, ya por la dureza, ¿verdad? Por el tiempo de cocción que necesita para estar lista para el paladar. Entonces, las carnes más costosas siempre son la carne de ternera, la carne de animales de 2 dientes. Entonces, si ustedes algún momento quieren dedicarse al engorde de vacunos, siempre tienen que buscar animales de 2 dientes, que son los animales más tiernos y con la carne mucho más suave, ¿verdad? El tipo de carne de ganado vacuno tiene la fibra más gruesa, ¿verdad? A diferencia del ganado lechero, porque su finalidad es otra, ¿verdad? El ganado vacuno de carne tiene un cuerpo robusto, el pecho bastante amplio, los cuartos traseros bastante desarrollados, ¿verdad? En cambio, si ustedes ven un ganado vacuno, la vaca que es productora de leche, pues no es gorda, es más, si ustedes pueden ver el costillar, se nota el costillar, se notan los huesos de la parte posterior del tren posterior, ¿verdad? La punta de anca, la punta de nalga, todo eso se le observa. ¿Por qué? Porque su finalidad no es engordarse, su finalidad es producir leche. Y todo lo que ella se alimenta es para la producción de leche. 10 litros de leche, 15, 20, dependiendo de la raza, ¿verdad? Dependiendo de la raza, dependiendo del mejoramiento genético que tenga el animal, pues de repente es una criolla que la cruce con un toro mejorado y ya de por ahí me va a aumentar un poquito los litros de leche, ¿verdad? Pero las estructuras corporales o el fenotipo del animal es muy, muy diferente de un animal productor de leche con un animal productor de carne. Bastante, bastante diferente. Entonces, para el caso de ellos, los productos son diferentes, los derivados de ellos, ¿verdad? Entonces, para el caso del ovino, por ejemplo, ¿qué puedo obtener en el caso del ovino? Puedo obtener la leche, puedo obtener el cuero, ¿verdad? La lana para la industria textil, ¿verdad? Entonces, todo esto puedo obtener del ganado ovino. Para el caso del ganado equino, la piel la utilizo para la industria de carteras, etcétera, etcétera, los souvenirs que pueda hacer con su piel. Para el ganado vacuno, pues un sinfín. Imagínense la leche condensada, el yogur, los helados, la leche descremada, la crema de leche, ¿verdad? El suero, la mantequilla, ¿verdad? Las natillas, la leche en polvo incluso, ¿verdad? Todos esos productos los obtengo del ganado vacuno. Y aparte el cuero, que también me sirve, como les digo, para la industria de la industria de la moda, por ejemplo, ¿no? Las casacas de cuero son del ganado vacuno. Por eso es que muchas veces hay muchos ganaderos que no marcan sus reses,
porque el hecho de marcar la res, esa parte donde yo marco la res, ya devalúa el valor del cuero. El valor del cuero es muy cotizado en el mercado, pero se devalúa cuando tiene un corte, por ejemplo, la piel, o se devalúa cuando tiene la marca, porque esa parte del cuero donde está la marca que yo le pongo, o donde ha habido un corte, de repente ha sufrido un corte, el animal se ha desgarrado en algún fierro, en algún alambre, algo, pierde, le pagan menos por este cuero porque ya no puede hacerse un corte limpio para un zapato, no se puede hacer un corte limpio para una cartera, para una casaca, ¿verdad? Entonces, mientras tú tengas el cuero completo, lo puedas sacar del animal ninguna malformación, ningún corte, ninguna marca, te lo pagan mucho mejor. En el campo de la industria avícola, pues tenemos los huevos, la carne, el paté, del caso del hígado del pato, por ejemplo, el hígado de pollo también sacan paté, los embutidos, las jamonadas, las mortadelas, hay de pollo, los hot dog, hay de pollos, las plumas, que son bastante cotizadas, ¿verdad? Tanto para la industria de la moda, miren, para los zapatos, los gorros, etcétera. Incluso para los edredones, hay edredones de plumas de gansos, por ejemplo, ¿verdad? Almohadas de plumas, entonces son mucho más suaves. Entonces, todo esto puedo obtener del ganado avícola. Ahora, del ganado porcino, como les decía, tiene una industria muy grande, lo que es carne, salchichas, el chorizo, la morcilla, el jamón, todo esto. Incluso los injertos de piel que los utilizan a veces en la medicina, cuando hay personal que se ha quemado, que ha sufrido quemaduras, a veces en algún momento empezaron a utilizar la piel del cerdo, porque parece mucho, se asemeja mucho a la nuestra. El cerdo come de todo, igual que nosotros. Entonces su piel se asemeja mucho, mucho, mucho a la nuestra y se empezaban a hacer los injertos de piel de cerdo. Entonces, pues eso es lo que tiene que ver con todo lo que es la industria de la producción. Ahora, es muy importante también para el control de la calidad de nosotros tener la sanidad del animal. Es muy importante, como cuando veíamos en el caso de las crianzas, ¿verdad? Un animal que no está sano no me produce lo que me tiene que producir. Nunca va a rendir lo que tiene que rendir comparado con un animal sano, ¿verdad? Entonces, la sanidad es muy importante en el control de la calidad. Cuando yo voy a hacer un control de calidad, yo tengo que ver primero un animal sano, las condiciones de un animal sano, ¿verdad? Entonces, como les digo, es muy importante que el animal se mantenga sano. Cuando yo haga un análisis de su carne, no haya presencia de contaminantes en la carne, ¿verdad? Que sea de mucha calidad, que sea una carne firme, no fofa, ¿verdad? Entonces, todo eso es lo que yo voy a evaluar en un control de la calidad de producto pecuario, ¿verdad? En un embutido igual, la calidad, ¿es verdad que tiene carne o es verdad que le echaron otra cosa? Que el embutido me dice que tiene 80% de carne y 20% de especias, es decir, aliños, aderezos que le ayudan a dar un sabor agradable, ¿verdad? Entonces, cuando hago un análisis de ese embutido, yo verifico que efectivamente sea lo que dice que contiene, ¿verdad? Igual para el caso de la leche. La leche me dice que tiene tanto de leche y un porcentaje de vitaminas, un porcentaje de minerales, etcétera. Entonces, lo que la etiqueta me dice es lo que el producto debe contener. Entonces, cuando yo hago una inspección de un producto pecuario, tengo que ver todo eso. Mucho, mucho tiene que ver la relación de la sanidad con esto, con el control de la calidad. Un animal sano me va a producir una carne sana, una leche de buena calidad, una carne de buena calidad. Pero un animal enfermo puede estar incluso hasta con la carne contaminada, ¿verdad? Entonces es muy importante la sanidad, prevenir las enfermedades. Chicos, siempre les he dicho, en la crianza, menos voy a gastar previniendo que controlando cuando ya se me presentó la enfermedad, ¿ya? 1000 veces prevenir, utilizar mis vacunaciones, vacunar cuando me corresponde vacunar. Les aseguro que voy a gastar mucho menos en la vacuna que gastar en tratar cuando el animal se me presentó y se me murieron pues 20, 15, 30 cerdos, ¿verdad? O 500,000 aves. Imagínense la pérdida por no haber vacunado, ¿verdad? Entonces, 1000 veces hay que hacer la labor preventiva, hay que siempre abordar la prevención de enfermedades, evitar el ingreso de enfermedades. Por eso les digo, ustedes siempre tienen que ser muy celosos con la crianza, nada que una persona extraña quiera entrar a mi granja, no lo permitan, porque eso es la posibilidad de que me puedan entrar 1000 enfermedades ahí.
Entonces, yo tengo que ser muy, muy cuidadosa, cuidar con mis CPPs, cumplir con mis CPPs, cumplir con lavarme, cumplir con desinfectar los automóviles que llegan a mi granja, desinfectar los productos que me van llegando. Todo, chicos, todo es muy importante para lograr. Nada, nada es exagerado comparado con la sanidad de los animales. Porque si se me enferman, las pérdidas, les aseguro, son muy, muy grandes. Tanto así que, así como en el campo le cuarentenaban un punto y de repente no les dejaban cosechar, en este caso los animales, si encuentran una enfermedad, los sacrifican a todos y pierden todo. Pierden todo. ¿Verdad? Entonces, por eso es que es muy importante las preventivos, que son las vacunaciones en este caso. Muy importante. ¿Qué me indica a mí que un animal está sano? ¿Cuáles son sus condiciones generales para darme cuenta que esté sano? ¿Verdad? Muchas características a mí me indican la sanidad de un animal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es normalmente y cómo de un momento a otro deja de ser lo que normalmente es, ¿verdad? Es una persona, es un animal muy activo, camina para allá, camina para acá, se ponen dos patas en el corral, se sienta, grita cuando yo estoy cerca, etcétera. Pero de pronto, de un momento a otro, se postra, se echa, no camina, le pongo el alimento o no quiere comerlo, me acerco y ni siquiera rehuye, porque normalmente los animales, cuando tú te quieres acercar, ellos rehuyen y no se mueve nada. Es un animal que definitivamente me está dando características de que está enfermo, ¿verdad? Yo ya conozco las características de un animal que está sano, que está muy activo, pero también me doy cuenta cuando un animal no está en las condiciones que debe estar. Entonces, el movimiento a la marcha es una de las características que yo debo observar, es decir, que camine firme como siempre, ¿verdad? No que se esté tambaleando de un lugar de un lado a otro, ¿verdad? Eso no es sanidad, eso ya son problemas neurológicos. A veces la peste en los animales, por lo que llaman la peste, que es el cólera porcino, los animales empiezan con eso. ¿Por qué? Porque esta peste afecta el sistema nervioso, afecta el cerebro, los nervios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El animal empieza a caminar de la derecha a la izquierda, en zigzag, como si estuviera borracho, o de adelante hacia atrás, como si estuviera borracho. Es una señal de que el animal está enfermo. ¿Ya? Los animales siempre caminan firmes hacia adelante, ¿verdad? Incluso corren y a veces hasta se caen cuando están corriendo, pero siempre caminan firmes, siempre tienen ese sentido de caminar siempre de frente hacia adelante, no estar como borrachos de un extremo a otro extremo. ¿Ya? Entonces, esa es una característica para yo diagnosticar que un animal está sano. Otra característica es en la cabeza, sus ojos siempre activos, su morro siempre limpio, no hay presencia de resequedad. Siempre el morro de los animales o la trompa de los animales siempre está húmeda, siempre hay gotitas de sudor, porque si no hubiera eso significa que el animal está con fiebre, ¿verdad? Entonces, esta es una forma de darme cuenta que el animal está sano, ¿verdad? Entonces, sus orejitas las para si escucha algún ruido, ¿verdad? Mueve la cabeza de forma muy activa, sus ojos son vivaces. Entonces, eso me da a entender de que es un animal sano, ¿ves? La nariz siempre tiene que estar limpia, sin presencia de mucosidad. La mucosidad me indica que tiene problemas respiratorios, ¿verdad? Humedad es como gotitas de sudor que se ponen en la nariz. Es una humedad normal, ¿verdad? Que las glándulas sebáceas eliminan, pero mucosidades no. Esa es la presencia de una enfermedad, puede estar con neumonía, etcétera, etcétera, por los cambios climáticos, que sobre todo en animales tiernos les puede atacar, ¿verdad? Entonces, estas son las características que a mí me indican que el animal está sano. Siempre alerta, sus orejitas paradas, como les digo, siempre activos al ruido de algo. Otra es el pelo y la pluma, el pelo siempre brillante, siempre asentado. Un pelo que está erizado, que está desordenado, me indica que es un animal enfermo. Las plumas siempre bien colocadas, un animal que tiene las plumas desordenadas, la ala tirada hacia abajo, echado de costado, esas cosas me indican que el animal está enfermo, ¿verdad? Entonces, la piel siempre lisa, siempre brillosa y siempre ordenada. Entonces, un cabello desordenado, como les digo, siempre me da indicativo de que hay presencia de parásitos, ¿verdad? Igual en el ave, que estén las plumas cochinas, significa que tienen diarreas, las plumas desordenadas, tienen presencia de pulgas, de camo, etcétera, etcétera. Entonces, de lo que se está picoteando el ave constantemente, se desordena todas las plumas. ¿Verdad? Entonces, esos también son indicativos que a mí me dicen que el animal no está sano. La respiración y el pulso
es algo que yo puedo controlar, ¿verdad? Entonces, yo puedo tomarle el pulso a cualquier especie y sé cuántas pulsaciones debe tener en un animal adulto, en un animal joven. Entonces, dentro del rango normal, yo considero que está sano, ¿verdad? Tomo las pulsaciones, tomo la respiración, si está respirando la cantidad de respiraciones que debe tener por minuto, entonces está bien. Las pulsaciones se toman, miren, en la base de la cola, acá hay una, acá en donde se muestra el dedo de la persona que está aquí manipulando, ahí yo puedo tomar las pulsaciones y puedo sentir cuántas veces pulsa esa, esa arteria. Entonces, ese pulso que está ahí es el que a mí me indica que cuánto está pulsando. Calculo en mi reloj y miro en un minuto cuántas pulsaciones tuvo. Entonces, si me está entre 40 y 60 por minuto, pues yo considero que está bien. Para un animal adulto, ya las pulsaciones en animales menores o más jóvenes son más. Ya en un animal tierno siempre son más pulsaciones. Conforme el animal va creciendo, las pulsaciones van disminuyendo. El comportamiento, el apetito. Es difícil ver un animal sin apetito. Pues un animal que no quiere comer definitivamente está enfermo, ¿verdad? Los animales siempre están esperando que les des la comida para ponerse a comer, ¿verdad? Entonces, un animal que yo le pongo el alimento y voy después y encuentro el alimento ahí que no lo ha consumido, entonces es un indicativo que definitivamente está enfermo. Por ejemplo, cuando es una hembra, podría considerarlo a veces cuando la hembra está en celo. En una hembra que está en celo sí deja de comer. Pero recuerden que el celo pues dura un día, 2 días, dependiendo de la especie. Entonces, si yo me doy cuenta que la hembra está en celo, entonces ahí puedo considerar que sí, efectivamente deja de comer porque está en celo, que disminuye su apetito. Pero un animal normal que no está en celo, entonces no debería ser así, debería estar consumiendo normal el alimento. Las heces y la orina, normalmente nosotros conocemos cuáles son las consistencias de las heces de un vacuno, de un cerdo, ¿verdad? Entonces, si empiezo a observar heces acuosas, esas son diarreas. Si empiezo a observar presencia de sangre en las heces, ese es un problema intestinal, está desgarrándose el intestino, alguna bacteria está desgarrando el intestino o algún parásito. Entonces, esos son indicativos de que no está sano. Si empieza a orinar y la orina sale con residuos si empieza a orinar y la orina sale con residuos de sangre, esto me está indicando que está enfermo. Ya son síntomas que a mí me dicen que un animal no está sano. Entonces, si yo por casualidad voy al corral y observo las heces muy acuosas, entonces empiezo que está con diarrea. Y de repente ni siquiera con el color normal, entonces eso aún me está dando muchas indicaciones. Entonces, si yo conozco un poco más de patología o un poco más de veterinaria, pues yo puedo ver qué tipo de enfermedad está que ocasiona ese tipo de diarreas, quién lo ocasiona, qué enfermedad me ocasiona presencia de sangre en la orina. Entonces, todo eso ahí me está indicando, todo eso me está indicando a mí la presencia de una enfermedad. Otra cosa que me indica a mí la presencia de una enfermedad es la temperatura corporal. Entonces yo puedo tomar la temperatura. Yo sé, por ejemplo, cuál es la temperatura corporal de un cerdo, de un vacuno, de un ovino, de un ave, de un cuy, de un conejo. Entonces, en base a esto, yo voy a tomar una temperatura. Hay otras indicaciones que a mí me indican que tiene temperatura alta sin que yo utilice un termómetro. Como les decía, si yo en un vacuno veo que la parte del morro, la parte de su nariz, no hay la presencia de gotitas de humedad que siempre hay, entonces eso me indica que puede tener fiebre. Si yo toco a un cerdo y cojo sus orejas, las presiono entre mis manos y siento la calentura fuera de lo normal, entonces a mí me está indicando que tiene fiebre. Si yo cojo una ave, la cargo, la toco la parte de la pechuga y siento una calentura extrema demasiado alta, a mí me está indicando que está con fiebre. Entonces, para comprobar y para ratificar mi diagnóstico, entonces yo qué es lo que hago, puedo usar el termómetro y puedo tomar la temperatura. Generalmente las temperaturas en los animales se hacen vía rectal, ¿ya? Los introducimos en el recto, los dejamos un approach de 3 a 5 minutos y luego sacamos y observamos cuánto me está marcando el termómetro. Normalmente en los vacunos 38, 39 es una temperatura normal. Y en las aves que son de sangre fría, las aves tienen temperaturas más altas, están entre 40 y 43 grados centígrados. Entonces no tiene fiebre, es una temperatura normal en las aves. Pero en un vacuno 40, 41, 42 es fiebre.
¿verdad? Entonces está muy alta la temperatura. Igual en el cerdo, 39 grados de temperatura normal. Entonces, si yo encuentro 41 grados, está con fiebre. Entonces, si la presencia de fiebre en un animal siempre es un indicativo de un proceso infeccioso, ¿ya? Y ese proceso infeccioso siempre va a ser ocasionado o por una bacteria o por un virus. ¿Ya? Por una bacteria o por un virus. El parásito es difícil que me provoque una fiebre. El parásito lo que hace es secar al animal, empieza a bajarlo de peso, a bajarlo de peso, a bajarlo de peso. Ese es un indicativo de que tiene parásito. ¿Por qué? Porque yo lo alimento normal, el animal come normal, pero no aumenta de peso. Entonces eso me está indicando que hay presencia de parásito. Entonces yo tengo que hacer desparasitaciones. Normalmente en los animales se recomienda hacer desparasitaciones cada 6 meses, hacer una desparasitación. O antes de entrar a los periodos lluviosos. Antes de que empiecen los periodos lluviosos o los periodos de frío, yo hago una desparasitación. Luego que terminan esos periodos lluviosos y vienen las temporadas de calor, yo hago otra desparasitación. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que yo debo manejar normalmente. Entonces, chicos, como pueden observar, el control de calidad en cuanto al campo pecuario, eso es lo que vamos a ir evaluando nosotros, qué características deben tener estos productos, qué condiciones deben tener las crianzas para que a mí al final del proceso productivo me den el producto con la calidad que el cliente ha requerido, ¿verdad? O satisfacer las necesidades de los clientes que yo tengo. La calidad de leche, pues saben que ahora hay mucha gente que mezcla la leche con el agua, ¿verdad? Para aumentar los litros. Es muy fácil darse cuenta cuando una leche está mezclada, ¿verdad? Eso lo vamos a ver cuando veamos calidad de leche, cuáles son las condiciones en que debe estar una leche, ¿verdad? ¿Qué condiciones deben haber para que yo elabore un queso, una natilla, incluso así sea en una forma casera? De repente yo quiero hacerme una natilla en mi casa, nada más. Claro, pero porque la voy a hacer en mi casa, no la voy a hacer con todo antihigiénico, ¿verdad? También tengo que cumplir mis condiciones de higiene, hacerlo en una cacerola limpia, utilizar mis utensilios que voy a utilizar que estén limpios, ¿verdad? Cumplir todas las condiciones, porque recuerden que se lo van a comer ustedes, o el producto que ustedes van a producir lo va a consumir una persona. En los productos que nosotros, sean del campo agrícola o del campo pecuario, nosotros producimos para el consumo humano, recordemos, para el consumo humano. Y esos productos tienen que ir inocuos, es decir, libres de patógenos, libres de algo que pueda causarle enfermedad a la persona que los consume, ¿verdad? Entonces las finalidades son las mismas, sea de origen animal o sea de origen vegetal. El producto que yo voy a poner en el mercado tiene que ser de buena calidad. Y para que ese producto llegue a buen término, con una excelente calidad, la crianza animal pues debe estar en muy buenas condiciones. Su cuidado sanitario muy bien, su alimentación muy bien, su manejo bueno. En algún momento, por ejemplo, en la actualidad ahora, tratamos de no estresar al animal y no hacerle daño. Anteriormente nosotros castrábamos los animales, ya, bueno, y aún en la actualidad se hace de castrar los animales cortándoles, sin colocarles anestesia, les arrancamos los testículos, saturamos y los dejamos así. Y el animal sufre cuando hacemos eso. Cuando hacemos un descorne en los vacunos, el animal sufre cuando hacemos ese tipo de manejo. ¿Y qué es lo que pasa? Baja la producción. Cuando nosotros hacemos esto, baja la producción. Igual sucede en las aves cuando hago el despique de las aves. La producción se cae. Luego empieza a tomar vuelta un rumbo de nuevo y empieza a subir esa producción. Pero el estrés traumático que causan los animales hace que la producción disminuya. Entonces, ahora también dentro de las buenas prácticas pecuarias se está tratando de reemplazar estas prácticas de manejo y tratar de hacerlo de una forma menos perturbadora para el animal, ¿verdad? Entonces, encerrar gallinas ponedoras, por ejemplo, no sé si ustedes han visto las baterías cuando hablábamos de instalaciones que existen las baterías, donde cada gallina está metida en su batería y lo único que hace es comer, tomar agua y poner su huevo. Y toda su vida lo hace así, encerrada en esa pequeña jaulita. Entonces, hasta esas cosas en algún momento entraron en discusión en lo que es el campo pecuario por el tipo de vida que se le daba al animal, de que esté siempre encerrado, de que no se le dé las condiciones óptimas, ¿verdad? Entonces,
como les digo, ahora en la actualidad se busca mucho con las buenas prácticas pecuarias a mejorar la calidad de vida de los animales también, no porque los vamos a sacrificar en algún momento tenemos que darles una vida maltratada, unos manejos traumáticos para ellos. En la actualidad existen una serie de manejos que ya se pueden hacer sin tener que perturbar, como les digo, estresar el animal y, y hacerlos de las formas más crueles. Por ejemplo, antes cuando se marcaban los animales para saber que tú eras tu dueño, ahora existe el aretado, entonces tú simplemente perforas la oreja y aretas el animal y ya lo puedes identificar, no necesitas marcarlo, ¿verdad? No necesitas marcarlo, entonces es menos traumático para el animal y mejor valor para tus cueros, ya no te van a descontar el precio de tus cueros por la marca que tiene, ¿verdad? Entonces, ya como les digo, existen nuevas formas de hacer este tipo de descornes. Por ejemplo, antes que se cortaba y se cauterizaba fierro candente, que era un trauma, imagínense para un animal que le hagan eso. Entonces, ahora en la actualidad existen otros métodos químicos, ¿verdad? Que nosotros colocamos a una sustancia química y quema el cuerno y ya no deja que crezca. Entonces ya los descorno. Y eso normalmente se hace por manejo para que los animales sean menos agresivos, para que no se lastimen entre ellos y se puedan rasgar la piel también por los cuernos, para que no se golpeen, incluso al operario mismo no lo puedan golpear o lastimar, e incluso hasta matar de repente. Entonces, de todas estas labores de manejo que se hacen en la actualidad se hacen de forma menos traumática para el animal. Eso es lo que se busca en el animal, que te siga produciendo lo que te tiene que producir, pero en una forma menos traumática. Muy bien, y ya a continuación siguen lo que son sus preguntas que van a ir, que van a ir que van a ir a su aula virtual para que ustedes me contesten. Ustedes puedan contestarme las preguntas que están en la tarea 2, en la tarea 3, ¿verdad? No sé si hasta ahí ustedes tienen alguna pregunta en cuanto a lo que en lo que hemos visto en el desarrollo de la clase. Eso es lo que nos queda ver el día de ayer. Como les digo, disculpen por lo que pasó, no lo esperaba que suceda, pero en todo el sector por donde vivo se fue el internet, no era solo en mi casa, los vecinos también no tenían internet. Fue muy complicado conectarme después porque demoró mucho para regresar. Pero bueno, ya lo estamos solucionando el día de hoy, estamos recuperando la clase y sí les voy a pedir que por favor, no sé si el día de mañana podemos hacer la clase que nos tocaba hacer hoy día, que era la clase de cuyes, de cuyes y conejos, que también nos toca ver la parte de lo que es el sistema digestivo. Recuerden que las producciones tienen las mismas estructuras. En aves vimos ya lo que era el sistema digestivo. En cuyes y conejos también nos toca ver lo mismo, porque ya vamos a entrar igual a la parte de lo que es alimentación. Pero entonces siempre cuando entramos a ese sector, primero vemos el aparato digestivo y luego ya empezamos a ver todo lo que son nutrientes, insumos alimenticios, tipos de alimentación, raciones, todo eso lo vamos a observar. Entonces, no sé si tienen alguna consulta, chicos, alguna pregunta en el chat o activen su micro. Miss, Sí, dime. con respecto a la temperatura, en un animal, ¿cuál es la temperatura adecuada que debe tener, por ejemplo, una vaca cuando está en perfectas condiciones de salud? Normalmente está entre 38 y 39 grados. Es una temperatura normal. Ya arriba de los 40 grados nosotros ya consideramos fiebre. Revisen en internet, revisen. Ustedes han llevado anatomía y fisiología animal en los primeros ciclos, me imagino. Ahí les deben haber enseñado todo lo que son temperaturas, frecuencias cardíacas, pulsaciones de cada especie. Ya es muy importante que lo sepan porque cuando vean, o incluso ustedes han llevado cursos de sanidad animal. En sanidad también deben haberles enseñado en cuáles son las temperaturas adecuadas, las zonas de vacunaciones, ¿verdad? Todo eso deben haberles enseñado. Entonces, eso es algo que ya ustedes deberían manejar, para que ustedes sepan cuando un animal está con fiebre, con los síntomas que presenta, qué tipo de enfermedad puede ser la que presenta, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso ya ustedes lo vieron en sus cursos anteriores. Igual nosotros lo vamos a ver en el área de sanidad, igual yo voy a recalcar, pero las enfermedades más importantes son las que yo voy a ver en el curso. Por ejemplo, en aves, en cuyes y conejos, las más importantes.
porque ustedes ya llevaron un curso de sanidad, ya llevaron un curso de enfermedades infecciosas, enfermedades parasitarias, ¿verdad? No, Miss, gracias. Ya, hijos. ¿Alguna otra consulta, chicos? ¿No tienen más consultas? Muy bien, entonces chicos, por favor, el día de mañana, no sé si a la misma hora pueden 6 de la tarde o de repente antes, 4 de la tarde, no sé, para que hagamos la clase de cuyes y conejos. Es, como les digo, solo la parte del aparato digestivo, no es mucho, mucho, porque estamos recién entrando a la clase de lo que es alimentación. Igual es para explicar todo lo que es el aparato digestivo del cuyo o del conejo. Igual yo mañana les mando la invitación al link y ya para que ustedes luego puedan ingresar. Si están de acuerdo en el horario mismo, estaría bien. Muy bien, Pereira dice a las 6. Ya chicos, entonces yo a las 6, 10 minutos antes de las 6, les estoy mandando el link y recuperamos la clase que hoy día teníamos que recuperar. No contaba con que pasara lo que me pasó ayer. Pero igual chicos, ya la recuperamos hoy día y mañana vemos lo de cuyes y conejos. Muy bien, si ya no tienen ninguna otra consulta, el día de mañana yo les mando la invitación del link para que puedan entrar a las 6 de la tarde. Muchas gracias chicos, que tengan buenas noches. Nos reencontramos el día de mañana. Gracias.